Introducimos las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión a sub n tal que cada término se obtiene sumándole al término anterior. Tenemos el término a sub n, el término anterior es a sub n menos 1, una cantidad constante llamada diferencia. Observemos que esta sucesión a sub n viene dada por recurrencia, porque se obtiene a partir de términos anteriores. Por ejemplo, supongamos que tenemos una progresión aritmética donde el primer término es 3 y la diferencia es 2. Entonces, el término segundo sería igual al anterior, a sub 1, más la diferencia. Luego sería 3 más 2, 5. El término a sub 3 sería el anterior más la diferencia. Entonces sería el anterior a sub 2, que es 5, más la diferencia, que es 2, 7. El término cuarto, a sub 4, sería el anterior, que es a sub 3, más la diferencia. Luego sería 7 más d, que es 2, 9. Y así sucesivamente. Imaginemos ahora que tenemos una progresión aritmética donde el primer término es 1 y la diferencia es menos 3. Entonces el segundo término, como antes, sería el primero más la diferencia, o sea, 1 más menos 3, que es igual a menos 2. El tercer término sería el segundo más la diferencia, que sería, segundo es menos 2 más la diferencia, que es menos 3, menos 2 más menos 3, menos 5, y así sucesivamente. Observemos que para calcular estos términos partimos del primer término y vamos sumando la diferencia sucesivamente. Esto puede ser incómodo cuando tengamos un primer término, la diferencia, y queramos calcular un término, por ejemplo, el término 1000 o el término 1.000.000, porque tendremos que ir paso a paso hasta llegar a tales términos. Esto ocurre porque tenemos dada la definición de progresión aritmética por una fórmula recurrente, o sea, por recurrencia. Entonces, vamos a obtener el término general de una progresión aritmética. Para ello, sabemos que a sub 2 es a sub 1 más d, y a sub 3 es a sub 2 más d, pero vamos a sustituir el valor que tenemos de antes. Sería a sub 2 es a sub 1 más d,
Luego esto, por la propiedad asociativa, nos quedaría a sub 1 más 2d. De la misma forma, a sub 4 sería a sub 3 más d. Sustituimos el valor que tenemos para a sub 3, a sub 1 más 2d más d. Esto nos queda a sub 1 más 3d. A sub 5 sería a sub 4 más d. Y sustituyendo tendríamos a sub 1 más 3d, que es a sub 4, más d. Sería a sub 1 más 4d. Y observemos. A sub 5 tenemos siempre a sub 1 en todos. Y en a sub 5 aparece aquí un 4. O sea, de 5 el anterior, 4. De a sub 4 el anterior, 3. De a sub 3 el anterior, 2. Y siempre acaban en d. Todos. De esto se puede intuir, y no es difícil demostrar, que a sub n es todos aparece a sub 1 al principio y acaban en d. Y si pone aquí n, como hemos dicho antes, aquí el anterior. Esta es la fórmula del término general de una progresión aritmética. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Bueno, podemos utilizar esta fórmula para los ejemplos anteriores. Imaginemos, por ejemplo, como hemos dicho antes, para términos muy grandes, para calcular términos muy grandes, ¿qué nos dicen? Que una progresión aritmética tenemos a sub 1 igual a 3 y d igual a 4. Y nos piden que calculemos a sub 10. Entonces, a sub 10, utilizando la fórmula del término general, sería a sub 1, que es 3, más, en este caso, n es 10, n, 10 menos 1, por d, que es 4. Luego esto sería 3 más 10 menos 1 es 9 por 4. Luego sería 3 más 36, 39. Observemos que podemos obtener el término general. En este caso, el término general sería a sub n igual a sub 1, que es el primer término, que es 3, más n menos 1, multiplicado por d, que en este caso es 4. Tendremos 3 más 4n menos 4. Y esto nos queda 4n menos 1. O sea, el término general es 4n menos 1. O sea, para calcular cualquier término simplemente tendremos que sustituir la n por el valor correspondiente. Imaginemos ahora que nos dan una progresión aritmética a sub n y nos dicen que el cuarto término es 7 cuartos y el término segundo es 1. Y nos piden que calculemos a sub 1 y d. Bueno, para ello, pues vamos a escribir la fórmula de a sub 4, la fórmula de a sub 2, o la expresión de a sub 4 y a sub 2, en función de a sub 1, n y d. Para a sub 4, que es 7 cuartos, sabemos que en a sub 4 la n es 4. Tendríamos a sub 1, que lo desconocemos, más n hemos dicho que es 4, 4 menos 1, por d, que también lo desconocemos. Y de aquí obtendríamos que 7 cuartos es igual a sub 1 más 3d. Para a sub 2 es 1, n vale 2, tendríamos a sub 1 más n, hemos dicho que es 2, menos 1 por d. Luego 1 sería igual a sub 1
más d. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo podemos hacer por igualación. De esta primera despejamos a sub 1. Tendremos 7 cuartos menos 3d igual a sub 1. Y de esta segunda despejamos también a sub 1. Sería 1 menos d. A sub 1 es esto y también es esto. Igualamos esos dos valores. 7 cuartos menos 3d sería igual a 1 menos d. Luego de aquí pasamos este 1 a la otra parte, que está sumando, restando. 7 cuartos menos 1 igual a 3d menos d. Luego 7 cuartos menos 1, que es 3 cuartos, sería igual a 2d. Entonces pasamos el 2 dividiendo y tendremos que d sería igual a 3 cuartos dividido entre 2. 2 es 2 partido 1, multiplicamos en cruz, 3 octavos. Ya tenemos d, entonces a sub 1, lo tenemos de aquí, por ejemplo, sería 1 menos d, que nos ha dado 3 octavos. Si hacemos esta operación nos queda 5 octavos.